Y vamos entonces a empezar viendo o estudiando lo que es la ecuación de una recta en el espacio. Entonces, si nosotros tenemos nuestros ejes coordenados espaciales, ¿sí? Y si tenemos entonces una recta en el espacio, esta recta generalmente se representa mediante la letra L. Ahora, para nosotros poder expresar la ecuación de esta recta, tenemos que conocer por lo menos dos cosas de ella. La primera es conocer un punto que esté sobre la recta y la segunda es conocer un vector que sea paralelo a ella. Si nosotros conocemos estas dos cosas, un punto con coordenadas x1, y1, z1 y un vector con componentes AI más bj más ck, entonces vamos a poder escribir la ecuación que representa esta recta. Y esta ecuación va a estar dada por xy más yj más zk es igual a las coordenadas del punto x1y más y1j más z1k más t veces las componentes del vector, que sería AI más bj más ck. A esta expresión que tenemos aquí se le conoce como ecuación vectorial de la recta. Y en ella podemos observar las componentes de un vector paralelo a la recta y las coordenadas de un punto que está sobre la recta. Ahora, si en esta misma ecuación vectorial nosotros igualamos o construimos más bien una ecuación para cada componente, se van a generar otra representación de esta misma recta. Entonces, si hacemos una ecuación para la componente y, tendríamos la componente y aquí, la componente y aquí y la componente y aquí. Esta ecuación sería x es igual a x1 más a por t. Luego, si hiciéramos una ecuación para la componente j, tendríamos j, j1 y b por t. Entonces, esta siguiente ecuación sería y es igual a y1 más b por t. Análogamente, pues vamos a poder también construir una ecuación para la componente k, y esta sería z es igual a z1 más c por t. A estas ecuaciones se le conoce como ecuaciones paramétricas de una recta. Y se llaman así porque dependen precisamente del parámetro t. Lo importante que podemos notar al respecto de estas ecuaciones es que se siguen incluyendo y se siguen manteniendo las dos componentes básicas de la recta, que son un vector paralelo a ella y las coordenadas de un punto sobre la recta. Luego, si partimos de las ecuaciones paramétricas y en cada una de ellas despejamos el parámetro t, vamos a construir otras ecuaciones que serían x menos x1 sobre a es igual a y menos y1 sobre b y es igual a z menos z1 sobre c. Estas ecuaciones que se generan al despejar el parámetro t se conocen como ecuaciones simétricas de la recta, ¿verdad? Y en ellas seguimos identificando las componentes principales de la recta, las características principales de la recta, que son las componentes de un vector paralelo a la recta y las coordenadas de un punto que está sobre la recta. Así entonces, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar la ecuación de una recta que pasa por el punto, digamos 1, menos 2,4 y que es paralela al vector y más j menos 2k, por ejemplo, si construimos las ecuaciones paramétricas de esta recta, pues lo que tenemos que hacer es precisamente identificar las coordenadas del punto
y las componentes del vector. Entonces, las ecuaciones paramétricas correspondientes a esta recta serían x es igual a 1 más 1 por t, y es igual a menos 2 más 1 por t, y z es igual a 4 más menos 2 por t. Cada uno de estos corresponde a las coordenadas del punto y cada coeficiente que multiplica t corresponde a las componentes del vector. ¿Sí? De la misma manera, si a nosotros nos dan las ecuaciones de una recta, pues deberíamos de poder identificar en ellas el valor de las componentes del vector y el valor de las coordenadas de un punto. Por ejemplo, si tenemos las siguientes ecuaciones de más 1 sobre 3 y es igual a z sobre menos 4, ¿sí? Si tenemos este conjunto de ecuaciones simétricas de una recta, pues aquí nosotros podemos identificar el vector paralelo a ella, que tendría estas componentes. Entonces, el vector paralelo a esta recta sería 2i más 3j menos 4k. Y el punto que está sobre esta recta, pues va a tener las coordenadas que se indican aquí. Entonces, el punto tiene coordenadas 5, menos 1, 0. ¿Ok? ¿Preguntas en esto de ecuación de la recta? ¿No? Muy bien. Además de la ecuación de la recta, o de las ecuaciones, porque son distintas, es importante también que conozcamos la ecuación del plano. Si nosotros tenemos en el espacio nuestros ejes, ¿sí? Lo que queremos hacer es encontrar una ecuación para cualquier plano que esté en el espacio. Para poder hacer esto, para poder determinar la ecuación de este plano, igual vamos a necesitar identificar dos aspectos del mismo. El primero sería un punto sobre el plano. Este punto va a tener coordenadas x0, y0, z0. Es un punto conocido. Y además vamos a identificar un vector, pero que este vector sea ortogonal o perpendicular a todo el plano. A este vector se le conoce como vector normal. Y el vector normal tiene componentes AI más BJ más Z. Así entonces, la ecuación del plano, que normalmente se representa con la letra griega pi, va a ser AX más BY más CZ igual a D, donde D se va a calcular como el producto de cada componente del vector por cada coordenada del plano. Sería entonces A por X0 más B por Y0 más C por Z0. ¿Sí? Entonces, si nosotros conocemos un punto y un vector en este plano, pues vamos a poder construir la ecuación precisamente del mismo. Por ejemplo, si tenemos o si queremos encontrar la ecuación de un plano que pasa por el punto 5 menos 4, 3 y que es ortogonal al vector normal 2i menos 3j más 4k, pues precisamente lo que tenemos que hacer es, de acuerdo a la fórmula que pusimos, construir la ecuación. Este plano va a ser el plano pi, que sería 2x menos 3y más 4z, que son las componentes del vector, igual a, vamos a multiplicar cada componente del vector por cada coordenada del punto. Tendríamos 2 por 5
más menos 3 por menos 4 más 4 por 3. ¿Sí? Que son cada coordenada, perdón, cada componente del vector por cada coordenada del punto. Entonces, la ecuación de este plano sería 2x menos 3y más 4z igual a 10 más 12 más 12. Es decir, igual a 34. Y esta sería entonces la ecuación del plano que estábamos buscando. De la misma manera, si a nosotros nos dan una ecuación de un plano, pues deberíamos de poder calcular ciertas componentes de él o ciertas características. Por ejemplo, si nos dicen que pi es igual a menos 5x más 2y menos z igual a 0, quiere decir que este plano va a ser ortogonal al vector menos 5y más 2j menos k y que pasa por el origen. Cuando la ecuación de un plano está igualada a 0, quiere decir que ese plano pasa por el origen. ¿Ok? Entonces, ya que conocemos así a grandes rasgos las ecuaciones de una recta y la ecuación de un plano, vamos ahora sí a abordar el teorema que nos habla de la intersección de dos subespacios. Si yo tengo, el teorema me dice que si yo tengo H1 y H2, que son subespacios de R3, es decir, del espacio R3, entonces si H1 y H2 son subespacios de la intersección de ellos también es un subespacio. ¿Sí? Si nosotros tenemos que los subespacios de R3 son planos que pasan por el origen, por ejemplo, vamos a decir que la ecuación del primer subespacio o de H1 va a ser H1 es igual a 2x menos, bueno, no se las pongo como en forma de conjunto. H1 es igual a todos los puntos en el espacio x, y, z, tal que 2x menos y menos z es igual a 0. ¿Sí? Y H2 van a ser también todos los puntos en el espacio, porque estamos hablando de R3, x, y, z, tal que x más 2y más 3z sea igual a 0. Tenemos entonces nosotros dos planos que pasan por el origen. Los planos que pasan por el origen son subespacios de R3 y eso se dejaría como ejercicio, ¿no? Verificar que cualquier plano que pase por el origen cumple con los dos axiomas de cerradura. Lo que nosotros queremos demostrar es que la intersección de estos dos pues es también un subespacio. Entonces, lo que queremos ver es precisamente si la intersección de estos dos planos me genera un subespacio. Gráficamente está muy sencillo de ver, porque la intersección de dos planos debería de ser una recta. Entonces, esta recta de intersección es precisamente la que queremos encontrar. Y para encontrar la ecuación de esa recta, lo que vamos a hacer es resolver un sistema de ecuaciones. Tenemos que H2 es x más 2y más 3z igual a 0 y que H1 es 2x menos y menos z igual a 0. ¿Sí? Vamos a tener entonces el sistema de ecuaciones, y si se fijan es un sistema homogéneo, puesto que está igualado a 0. Y lo podemos escribir entonces en forma matricial. 1, 2, 3, 0.
2 menos 1, 0. Y en este caso, para completar el sistema, pues vamos a agregar un tercer renglón de puros ceros. Entonces, el sistema que tenemos aquí, pues es un sistema de ecuaciones homogéneo, y debido a la forma que tiene el tercer renglón, vamos a obtener una solución no trivial, es decir, una solución múltiple. ¿Sí? Y pues este sistema lo resolvemos como ya sabemos cómo, es decir, lo podemos resolver mediante Gauss o mediante Gauss-Jordan. Aquí vamos a aplicar el método de Gauss-Jordan. Ya tenemos el pivote en el elemento 1, 1, así que únicamente vamos a multiplicar el renglón 1 por menos 2 y sumarlo con el renglón 2. El primer renglón se va a quedar igual, el tercer renglón también se va a quedar igual, y vamos a obtener aquí 1 por menos 2, más 2, 0, 2 por menos 2, menos 4, menos 1, menos 5, 3 por menos 2, menos 6, menos 1, menos 7, y 0 más 0, 0. Luego, convertimos el elemento 2, 2 en un pivote. Esto es, vamos a tomar el renglón 2 y lo vamos a multiplicar por menos 1 quinto. Esto nos va a dar 0, 0, 0, 0 en el tercer renglón. El primer renglón también se va a quedar igual. Y el segundo renglón nos quedaría entonces como 1, 7 quintos, 0. ¿Ok? Para terminarlo aquí mediante el método de Gauss-Jordan, pues vamos a multiplicar el renglón 2 por menos 2 y lo vamos a sumar con el renglón 1 para transformar el elemento que está aquí. Esto sería, el renglón 3 nos va a quedar igual, el renglón 2 también nos queda igual, puesto que es nuestro pivote, y entonces nada más transformaríamos el renglón 1. Sería 0 por menos 2, 0, más 1, 1, 1 por menos 2, más 2, 0, 7 quintos, 5, 7 quintos por menos 2 es menos 14 quintos, más 3, sería 1 quinto, y 0. Ya habíamos dicho que íbamos a obtener una solución múltiple, que se puede ver aquí por el tercer renglón. Entonces, reinterpretando esta matriz como un sistema de ecuaciones, tendríamos que x más 1 quinto de z es igual a 0, y más 7 quintos de z es igual a 0, y z pues va a ser igual a un parámetro t. Si estas ecuaciones las reescribimos en términos del valor de t, o en términos más bien del valor de z, que es igual a t, pues tendríamos que x es igual a menos 1 quinto de t, y es igual a menos 7 quintos de t, y z es igual a t. Que si se fijan, corresponde a la forma de las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por el origen. Entonces, comprobando así que la intersección de dos planos, que son subespacios de R3, nos da otro subespacio de R3, que es una recta.